del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestra meditación sobre la doctrina católica, apoyándonos en el Santo Tomás de Aquino en esta charla 63-18 para Pascua 18. Nos habla el miércoles de la tercera semana de Pascua, el hombre espiritual. Santo Tomás nos habla del hombre espiritual comentando San Pablo. El espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. 1 Corintios 2:15. Veamos quién es este hombre espiritual. Mas advirtamos antes que acostumbramos llamar espíritus a las sustancias incorpóreas, cosas que existen pero que no son materiales. Por ejemplo, Dios es espíritu, los ángeles son espíritu, nuestra alma también es espíritu. Y porque hay una parte del alma que no es el principio de existencia de algún órgano corporal, es decir, la parte intelectiva que comprende la inteligencia y la voluntad. Esta parte del alma es llamada espíritu del hombre, el cual, sin embargo, es iluminado por el Espíritu de Dios en cuanto al entendimiento, inflamada en la parte afectiva y en la voluntad. Entonces llamamos espíritu, nuestra alma, lo que es la inteligencia y la voluntad. Hombre espiritual se dirá pues en dos sentidos: por la inteligencia iluminada por el Espíritu de Dios, y en ese sentido, dice un sabio, que el hombre espiritual es el que, sujeto al Espíritu de Dios, conoce ciertísima y fielmente las cosas espirituales. Entonces, el hombre espiritual, el hombre que vive en santidad, en gracia, está sujeto al Espíritu de Dios. Y porque está iluminado por Dios, conoce las cosas espirituales. Entonces, el que vive en pecado mortal, él no conoce, es como muerto. Un muerto no siente nada, no come, no bebe, no habla, está muerto. Entonces, la inteligencia iluminada por el Espíritu de Dios, en este sentido, es que el hombre es espiritual y está iluminado. Por ser sujeto a Dios, por ser obediente a Dios, bien conoce las cosas espirituales. Y por la voluntad inflamada por el Espíritu de Dios. Y en ese sentido, dice otra vez el mismo sabio comentador de la Biblia, que la vida espiritual es la que, teniendo por dirigente al Espíritu de Dios, rige el alma, esto es, a las fuerzas animales. La voluntad inflamada por el amor de Dios dirige las fuerzas animales, las pasiones. Vosotros que sois espirituales, amonestadle con espíritu de mansedumbre. San Pablo, Gálatas 1:6. Entonces tenemos dos cosas aquí en nuestra alma, la parte la más fina, podemos decir, la inteligencia sujeta a Dios, sometida a Dios, y bien conoce y juzga de las cosas espirituales, y la voluntad inflamada por el Espíritu Santo de Dios, y bien dirige la parte, podemos decir, animal del hombre, dirige el cuerpo. Consideremos por qué el hombre espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. Debe advertirse, dice Santo Tomás, aquí que quien rectamente se conduce en todas las cosas, tiene juicio recto acerca de cada una de ellas. En cambio, el que tiene en sí deficiencia de rectitud también es defectuoso al juzgar. Por ejemplo, una persona que tiene la vista mala, no ve claro, no ve lejos. Una persona que tiene vista óptima, ve mucho mejor. Y cada quien se juzga según lo que es, ese es el problema. Pues el que está despierto juzga rectamente, que él vela, y que otro que duerme.
Mas el que duerme no posee un juicio verdadero sobre sí mismo, ni sobre el que vela, y las cosas no son tales como las ve el que duerme, sino como las ve el que está despierto. Un hombre dormido es dormido, un hombre en pecado mortal, un hombre ateo, un hombre que tiene falsa filosofía está perdido. Y el mundo actual, por desgracia, está contaminado totalmente en cuestión filosofía, es decir, ya su inteligencia no juzga rectamente de las cosas naturales. ¿Por qué? Porque fue incluso la misma inteligencia que debe conocer la verdad de las cosas, es decir, lo real, está falsificada, está contaminada por el relativismo. Santo Tomás sigue diciendo, sucede lo mismo con el que está sano que el que está enfermo. Para juzgar de los sabores, con el que es débil y el que es fuerte. Para juzgar de los pesos, por ejemplo, una persona muy débil no puede levantar un costal de 50 kilos, es imposible. Una persona enferma del gusto no puede saber los sabores. Es el problema. Un hombre vicioso no puede juzgar de la virtud, dice Aristóteles. ¿Por qué? Porque el virtuoso es regla y medida de todas las cosas humanas. Porque en las cosas humanas las acciones particulares son tales como las juzga el hombre virtuoso y no el hombre vicioso. Ahora ustedes ven una sociedad perdida, una sociedad relativista, una sociedad en pecado, impulsa el pecado, cada quien dice una cosa que no corresponde a la realidad, y de ahí los sufrimientos, penas, dolores, y finalmente la rebeldía contra el orden natural. La rebeldía contra el orden natural cuesta caro. Por el momento, todos sabemos, estamos en esta época de la peste llamado coronavirus, pero ¿qué es esto? Yo no sé, no soy médico, no soy doctor en medicina, pero Dios, yo sé que Dios es providencia, que nada pasa en el mundo sin permiso, o conocimiento o permiso de Dios. Pues Dios lo permite para un poco despertarnos. Y esta gente orgullosa que hacía marchas de viciosos de Sodoma y Gomorra, ahora tiembla con tal que no muera. Qué bueno que tiemble y qué bueno que pida misericordia, porque aunque no crean, su alma es inmortal. Terminamos lo que dice Santo Tomás. Según eso dice aquí el apóstol San Pablo, que el espiritual juzga todas las cosas, porque el hombre que tiene el entendimiento ilustrado y el corazón ordenado por el Espíritu Santo posee un criterio recto acerca de cada una de las cosas que pertenecen a la salvación. Vale oro esta cita. El hombre espiritual juzga de todos. ¿Qué significa esto? Que el hombre cristiano, bautizado, que vive en gracia y en santidad y que domina sus pasiones, el hombre virtuoso, espiritual, en santidad, bien, este hombre tiene el entendimiento ilustrado, iluminado, y el corazón ordenado por el Espíritu Santo de Dios, y por lo tanto, posee este hombre un criterio recto acerca de cada una de las cosas que pertenecen a la salvación. Entonces, en la medida que una persona se santifica, se confiesa, comulga, reza, lucha contra sus defectos y contra el pecado, tiene la inteligencia iluminada, el corazón ordenado por el Espíritu Santo, y por tanto posee un criterio recto acerca de cada cosa que pertenece a la salvación. Al contrario, el que está en pecado mortal, en unión libre, en adulterio, en borrachera, en vicios, en pecados, es un ciego acerca de las cosas de la salvación. Por eso dicen, déjalo, que la juventud tiene que pasar, mientras es una catástrofe esto. El hombre que vive en santidad tiene la inteligencia iluminada, el corazón inflamado por el Espíritu Santo y por lo tanto juzga rectamente acerca de las cosas de la salvación. En cambio, el que no es espiritual tiene oscurecido el entendimiento y desordenado el afecto acerca de los bienes espirituales. Y por consiguiente, el hombre espiritual no puede ser juzgado por el hombre que no es espiritual.
Del mismo modo, el que está despierto no puede ser juzgado por el que duerme. Eso también muy hermoso. Entonces, el que no es espiritual, el que vive en pecado mortal, el que está dominado por los vicios y pecados, bien dice Santo Tomás, tiene oscurecido el entendimiento, la inteligencia oscurecida, y desordenado el afecto acerca de los bienes espirituales. Por lo tanto, el hombre espiritual no puede ser juzgado por el hombre que no es espiritual. Entonces hay gente que tratan de rezar, de llevar una vida cristiana, de ocuparse de su salvación, y gente llena de ciega, llena de pecados, separada de Dios por el pecado, juzga, critica. Bien, esta persona no tiene derecho, y aunque lo hagan no vale nada su juicio. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, una persona que no es médico en la medicina, bien, ¿qué puede decir acerca de las enfermedades, de la salud? ¿Qué puede decir? Nada. Lo que dice no vale nada. Una persona que no sabe, por ejemplo, un idioma y habla, critica al que habla el idioma, no tiene derecho. Entonces el hombre que no es espiritual, el hombre en pecado, el hombre ignorante, no puede juzgar al hombre espiritual. Mas el hombre animal no percibe aquellas cosas que son del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios 2:14. El hombre animal, el hombre pecador, el hombre materialista, no percibe aquellas cosas que son del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo inflama el corazón para que ame los bienes espirituales, despreciando los bienes sensibles. Mas el que es de vida animal no puede apreciar los bienes espirituales, pues como es cada uno, tal le parece el fin. Entonces, en la medida que una sociedad, una familia, una persona se aleja de Dios, bien, tiene una mente, una inteligencia falsificada, según esto percibe las cosas, y eso es gravísimo. Por eso nuestra sociedad anda mal, desde que perdió la fe cristiana, se hizo liberal, atea, indiferente, y bien está jugando con el fuego. Pidamos al Señor misericordia. Entonces, queridos hermanos, el que trata de vivir cristianamente, de llevar a cabo el Evangelio, de no participar en las cosas que sabemos que ofenden a Dios, bien, aunque nos critiquen los ignorantes y los perdidos y pecadores, no hagamos caso. ¿Por qué? Porque no entienden las cosas espirituales y no tienen derecho de hablar de estos temas que ignoran por completo. Que Dios los bendiga y la Virgen Madre los cubra de su manto. El texto que acabamos de explicar es de Santo Tomás de Aquino, comentario a la primera carta a los Corintios, capítulo 2. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.